Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy soy yo de nuevo, Eric León Gatosairetz. Vamos a hablar de una persona muy poco conocida llamada Ignatius Donnelly. Vamos a ver quién era él y por qué lo vamos a tratar en este video. Bueno, en realidad Platón no fue el único sabio griego que dio noticia de un continente denominado Atlántida. También Solón lo hizo. El legislador de Atenas afirmó haber obtenido esta información a través de los sacerdotes egipcios. Ya en nuestra época, Immanuel Velikovsky aventuró en su libro Mundos en colisión que la leyenda de la destrucción de la Atlántida puede referirse a un desastre mundial causado cuando un cometa gigante o el planeta Venus pasó rozando la superficie de la Tierra. También el físico alemán Otto Muck reunió pruebas de que la Atlántida fue destruida por un gran asteroide, pero estas suposiciones no están probadas y no pasan de ser solamente teorías. Yo diría hipótesis, porque una teoría tiene muchos argumentos a favor y esto nada más tienen pues lo que ellos dijeron, ¿sí? Bueno, Ignatius Donnelly fue un excongresista estadounidense. No era científico, explorador ni tampoco historiador. Era una persona muy inteligente y curiosa, que había leído a Platón con toda seriedad. Su libro, Atlantis, The Antediluvian World o la Atlántida, el mundo antediluviano, publicado en 1882, pronto se convirtió en éxito internacional. Y aún es el modelo que inspira la mayoría de las teorías contemporáneas sobre la Atlántida. Donnelly no ofrecía más pruebas de la existencia de la Atlántida, pero sí una síntesis brillante y persuasiva de las ya existentes. Echaba mano de datos de diversas disciplinas científicas y los convertía en una complicada red de argumentos que corroboraban la historia consignada por Platón en el Critias y añadían muchos detalles nuevos e incitantes para quienes creían en la existencia de la Atlántida. Donnelly presentaba numerosas pruebas que, según él, demostraban que en tiempos prehistóricos existió en el Océano Atlántico un gran imperio con una cultura muy avanzada. Su centro era una isla continente situada al occidente del estrecho de Gibraltar. Cadenas de pequeñas islas unían la Atlántida tanto al Viejo como al Nuevo Mundo. Las colonias del imperio se extendían por el occidente hasta Perú y el valle del Mississippi, por el oriente hasta el Mediterráneo y Egipto, y llegaban por el norte a Irlanda. Sus relaciones económicas y culturales alcanzaban a la India y a China. Los atlantes, según él, formaban parte de 3 grupos raciales. El más civilizado estaba compuesto por personas de piel morena rojiza, parecidas a los bereberes de África, indígenas mesoamericanos o egipcios actuales. El segundo era el de hombres amarillos o de raza turania. Se les llama turanias a las lenguas como el turco y el húngaro porque se cree que son originarias de Turán, una región muy antigua del Asia Central. Cierro paréntesis. El tercero, de mayor fortaleza física y de piel blanca, se asemejaba a los modernos griegos, escandinavos o celtas. Y a pesar de las naturales luchas por la supremacía, los diferentes grupos colaboraron en la creación de una cultura sumamente avanzada, tecnológicamente hablando, cuando lo sorprendió una terrible catástrofe. Donnelly se basó en la teoría difusionista de los antropólogos, que sostiene que si en lugares geográficamente distantes surgen culturas similares, tal hecho no suele ser casual, sino que se debe a contactos directos o indirectos. Cuando Donnelly descubrió las asombrosas semejanzas entre los templos y pirámides de Yucatán, Egipto y Medio Oriente, pensó que esa arquitectura debía proceder de una fuente común. Del mismo modo encontró muchas similitudes entre aperos de lavanza de la Edad del Bronce suizos y africanos, y entre palabras utilizadas por indígenas, americanos y chinos.
Como era imposible que la cultura de la Edad de Bronce hubiera pasado de Europa a América salvando el océano, Donnelly estaba convencido de que la Atlántida debió estar en medio del Atlántico para servir de puente y centro cultural de la Edad de Bronce. La Atlántida era, así, la síntesis de todos los mundos legendarios, desde el paraíso bíblico hasta el Asgard de la mitología nórdica y los panteones de los antiguos dioses en lugares tan dispersos como Grecia, Escandinavia, Fenicia e India. Eran en realidad recreaciones míticas de los reyes y reinas que un día vivieron en la Atlántida. ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que pueda ser cierto eso? Yo no lo sé, pero pues vamos a seguir viendo. ¿Qué podemos decir a esto? Bueno, pues es recurrente la teoría catastrofista de que en la antigüedad un cuerpo celeste gigantesco se estrelló contra la Tierra. Así, se han explicado sucesos como por ejemplo la extinción de los dinosaurios. Claro que ahora a lo mejor nos echan la culpa a los mexicanos por haber permitido que se estrellara el meteorito en las costas de Yucatán, ¿verdad? Dejando el cráter de Chicxulub. En fin, allá ellos. ¿Qué cosa ha demostrado la ciencia? Bueno, pues que gran parte de la información en que se basó Donnelly no era exacta. No obstante, sí fue él quien exageró e interpretó a su manera muchos de los datos que poseía. 70 años después, el atlantólogo L. Sprague de Camp escribía: como la formidable erudición de Donnelly puede hacer que el lector medio tome al pie de la letra sus afirmaciones, es necesario examinar con atención su obra para demostrar lo descuidada, tendenciosa y en general falta de rigor crítico que es. Además, muchos antropólogos rechazan una teoría difusionista tan rotunda, pues hay pruebas de que las culturas tienden con frecuencia a evolucionar de modo semejante. Esta se llama la teoría de la convergencia. Tengan o no contacto entre sí. Otro problema en las teorías de Donnelly es la naturaleza de la catástrofe que se supone destruyó la Atlántida. Él atribuyó su fin a una combinación de terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones. Pero para los geofísicos modernos es inimaginable que una convulsión de este tipo pudiese destruir todo un continente, y mucho menos en 48 horas, como Donnelly decía. Bueno, pero acuérdense que Platón decía que en un solo día y una sola noche, pues ese continente desapareció, digamos 24 horas. En fin, Donnelly arguyó que las Azores deben ser las montañas que circundaban la sede de la ciudad real, pero ni las investigaciones arqueológicas en las Azores ni las exploraciones oceanográficas del lecho marino circundante han proporcionado hasta ahora la menor prueba de que existiese una civilización perdida o una isla sumergida de tamaño gigantesco. De hecho, las teorías y los hallazgos geológicos actuales hacen improbable que estos indicios puedan encontrarse algún día. Si la tectónica de placas es un hecho, como creen muchos científicos, en el fondo atlántico no hay ninguna masa de tierra hundida. Con toda seguridad, las Azores se habrían formado no al desaparecer un continente montañoso bajo las olas, sino cuando volcanes relacionados con la grieta centroatlántica se alzaron desde su lecho marino. Y aun si otras islas volcánicas cercanas a esa fractura hubieran superado el nivel del mar y vuelto después a hundirse, su tamaño nunca sería comparable al del continente descrito por Platón. ¿Y ustedes qué creen que me pueden decir acerca de todo esto? Pues en realidad es un misterio si realmente existió o no existió la Atlántida. Por ejemplo, sabemos que uno de los teóricos de este lugar ha sido precisamente este señor, Charles Berlitz, que escribió este libro llamado precisamente El Triángulo de las Bermudas. ¿Y qué dice acá? Dice que si
una puerta hacia otra dimensión, otra galaxia. Desaparece un escuadrón de 5 aviones de la Marina junto con un avión de rescate. Aparece en alta mar un barco abandonado sin que haya huella alguna de la tripulación y de sus pasajeros. Un barco sumergido emerge desde su tumba en el fondo del mar. Estas desapariciones y apariciones inexplicables no están tomadas de algún relato de ciencia ficción, sino que son hechos comprobados en relación con uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo, el Triángulo de las Bermudas, un lugar del Atlántico frente a la costa sudeste de los Estados Unidos, en la que un centenar de aviones y más allá de 1.000.000 de personas se han literalmente desvanecido en el aire. Dice, lea en este relato uno de los más fascinantes misterios de nuestro planeta y una teoría sobre las fuerzas extraterrestres que quizás puedan muy bien explicarlo. Pues bien, Charles Berlitz también nos señala aquí en este libro, no me acuerdo en qué página, que probablemente muchas de las desapariciones hayan sido causadas precisamente por habitantes de la Atlántida, que a pesar de que se hundió, pues allá hicieron su civilización. No sé cómo, pero pues así está también. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Ay, ay, ay. Teorías y más teorías que ya no sé luego de dónde sacar tantas locuras, ¿verdad? En fin, pues bien, mis queridos felinos nocturnos, pues yo les dejo esta pequeña charla, plática, conversación con referencia a lo que pensaba el señor Donnelly de la Atlántida. En fin, mejor dicho, un monólogo. Porque nada más yo hablé, ¿verdad? En fin, sin más por el momento, yo, Eric León Gatosa Iretz, me despido, deseando que estén ustedes muy bien. Hasta la vista a todos.